Listo, Gracias. sale. Bueno, entonces, y del quejoso me parece que empezamos a hablar algo en particular a nivel de interés jurídico y de interés legítimo. Alguien que me ayude, por favor, en leer el artículo primero de la Ley de Amparo, que, dicho sea de paso, es una copia del artículo 103 constitucional, donde, ¿se acuerdan que yo les dije que para mí la reglamentación del amparo en la Constitución peca de ser demasiado precisa, muy reglamentaria? En lugar de nada más fijar principios generales, de fijar las condiciones de una institución como es el amparo, cuáles serían sus puntos torales, cuál sería su manera de actuar y su naturaleza, pues peca de reglamentar demasiado. Y una de las consecuencias es que artículo 103 constitucional se duplica en la ley de amparo. ¿Qué necesidad hay de hacer eso, no? Franz, ¿es para leer? Sí, Venga, por favor. Piense, por favor, esto que nos va a leer Franz, en atención al quejoso. Vamos a identificar qué tipos de quejosos hay. Adelante, Franz. sí. Título primero, reglas generales. Capítulo primero, disposiciones fundamentales. Artículo primero. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ok. Entonces, primer tipo de quejoso, aquel gobernado, nos decía Franz en la fracción primera, a quien se le violan sus derechos fundamentales, derechos humanos, garantías individuales y derechos convencionales. Para efectos de esta clase los llamaremos como en su conjunto como derechos fundamentales. No hay manera de promover un juicio de amparo si no es alegando la violación de un derecho de este calibre. Por ejemplo, si yo promuevo un juicio de amparo considerando que una sentencia en la que se me condena no está haciendo justicia, yo tendré que alegar una violación a la garantía 14, contenida en el artículo 14 y 16 constitucionales, seguridad jurídica, acceso a la justicia, porque al momento de dictar la sentencia el juez no respetó esta garantía establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales. No puedo decir que vengo a promover el amparo porque se violó exclusivamente el Código de Procedimientos Civiles. Tengo que hablar de un derecho constitucional. Obviamente, al violarse en el Código de Procedimientos Civiles, indirectamente se está violando un artículo constitucional, un derecho fundamental, y por eso puedo recurrir al juicio de amparo. Entonces, primer tipo de quejoso, aquel al que se le violan derechos fundamentales. Segunda fracción, Fran, si eres tan amable. Sí. Fracción segunda. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la segunda opción es esta. Un gobernado será quejoso, un gobernado a quien por la invasión de esferas de competencia de la federación a los estados se les violan derechos fundamentales. Es decir que una autoridad federal viola la competencia de una autoridad local o inclusive municipal. Y para esto siempre me acuerdo de un ejemplo.
Este lío de un aeropuerto adicional para la Ciudad de México tiene muchos años. El primero que quiso hacer algo al respecto y que no pudo fue el presidente Vicente Fox, que quiso construir el aeropuerto en los terrenos de San Mateo Atenco. Habitantes que se han vuelto muy notorios, muy famosos por su alto nivel de combatividad. ¿De dónde surge esto? Bueno, pues surgió de que el primer aeropuerto alterno de la Ciudad de México, o el primer aeropuerto complementario, se pretendió construir ahí, y para ello el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expropió una gran parte de los terrenos propiedad comunal, me parece que eran ejidal, no tengo presente la naturaleza exacta. Y resulta que en el mismo acto expropiatorio para poder construir ese aeropuerto, incluyeron la modificación del uso de suelo, porque eran terrenos destinados a la labor agrícola y ahora se quería construir sobre ellos un aeropuerto. Evidentemente necesitaban una modificación de uso de suelo para poder construir un aeropuerto. ¿Alguien alcanza a distinguir el grave error en este decreto? Expropio y cambio el uso de suelo. Es un punto muy particular de la materia administrativa constitucional. Pues que resulta que el uso de suelo, jóvenes, es competencia municipal. La federación no puede modificar el uso de suelo. Entonces, la expropiación, que en términos generales pareciera justificarse, es decir, cumplía con los requisitos esenciales de una expropiación. Ustedes saben que el gobierno puede expropiar por causa de utilidad pública, y acreditar esa necesidad pues no era tan complicado, ¿no? Es evidente que a esta ciudad le hace falta un aeropuerto, que ya no caben los vuelos ni las operaciones en el aeropuerto actual. Entonces la causa de utilidad pública se probaba, la justificación para expropiar se probaba. Lo que no iba a suceder es que la federación pudiera modificar el uso de suelo, porque constitucionalmente esta es una facultad exclusiva de los municipios. Ese asunto se frena, en definitiva, cuando los ejidatarios de San Mateo Atenco promueven un juicio de amparo, y su principal argumento era este: venimos a solicitar que se revoque el decreto donde se nos expropió y donde se modificó el uso de suelo, porque la federación invadió una esfera de competencia y con ello afecta el derecho de propiedad de nosotros. Ahí están las dos partes del alegato. Número uno, una invasión de esferas de competencia, pero que con esto se violen derechos fundamentales. En este caso, era la violación del derecho de propiedad de los habitantes de San Mateo, propietarios de esos terrenos. ¿Queda claro esta segunda fracción y el ejemplo? Tercera fracción, Franz, lo mismo pero al revés. Sí, tercera fracción. Por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Es decir, Franz, gracias, lo mismo pero al revés. Un gobernado que la autoridad municipal o la autoridad estatal viola sus derechos, invade la esfera de competencias de la federación y por tanto viola sus derechos fundamentales. Aquí también siempre suelo poner este ejemplo. Ya ven que Veracruz luego ha tenido gobernadores que se hacen famosos por folclóricos y por hacer y decir cosas realmente fuera de lo común. Pues uno de estos gobernadores, cuyo nombre ahorita no recuerdo, sí sé que luego se fue de cónsul a Barcelona,
pero el nombre ahorita se me fue, para que vean que no soy rencoroso. Un día, en un acto público, se quiere vestir de héroe en su estado y dice, como Pemex no está explotando suficientemente los recursos petroleros de nuestro estado, aquello que Pemex no pueda explotar, lo va a explotar el gobierno del estado. Yo creo que aquí identifican ustedes el error. ¿Quién me lo hace notar? Pues que los hidrocarburos es materia de la federación, es exclusiva. La parte de hidrocarburos y la explotación del subsuelo es materia exclusiva de la federación. El gobernador tuvo la puntada de decir esto en un acto público y cuentan las crónicas, lo estaba dando en un discurso ahí en la plaza pública, no sé en dónde. Cuentan las crónicas que en cuanto se baja del templete se acerca a uno de sus asesores, empleados o lo que fuera, le dijo, oiga, gobernador, eso no se puede, ¿no? Y hasta ahí quedó la buena puntada que se aventó el gobernador, ¿no? Lo que habla un poco de su tremenda ignorancia. Pero si lo hubiera hecho y con ello violado derechos fundamentales de los gobernados en Veracruz, por ejemplo, una expropiación para poner un pozo petrolero, ¿no? O por ejemplo, el que las playas se ensuciaran con el petróleo, pues esto siempre afecta a los pescadores. Entonces ellos podrían promover un amparo y su argumento fundamental sería justo ese, el de que se está violando sus derechos fundamentales en virtud de una invasión de esferas de competencias de la autoridad local respecto a la competencia de la autoridad federal. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Queda claro quiénes son los tres tipos de quejosos que puede haber? Número uno, un quejoso que directamente se violan sus derechos fundamentales. Número dos, un quejoso que porque la autoridad federal invade esferas de competencia local o municipal, se violan los derechos fundamentales del quejoso. Y tres, un gobernado que por la invasión de esferas de competencia municipal o local respecto a la federación resulta afectado en sus derechos fundamentales. Tipos de quejoso. Uno, persona física. Todo individuo que se encuentre afectado por una autoridad mexicana, evidentemente en territorio mexicano en la mayoría de los casos, o en buques, barcos, embajadas mexicanas en el extranjero, todo individuo que se encuentra afectado por decisiones de autoridad mexicana es sujeto de, puede ser, perdón, susceptible de promover una demanda de amparo. Si es mayor de edad, lo hará por propia persona. Si es menor de edad o un interdicto, ¿quién es un interdicto, jóvenes? Los que no se pueden hacer valer por sí mismos. Que aquellos que están privados de sus capacidades intelectuales y que no se pueden valer por sí mismos, entonces pueden promover un amparo por conducto de sus representantes, tutores, si son menores de edad, padres. Entonces, cualquier persona, desde un chamaquito de un mes, que sus padres consideren que se están violando derechos fundamentales, por ejemplo, en la negación del servicio público de salud, pueden promover en su nombre un amparo. Quien lo estaría promoviendo es el chavito de 6 meses y sus representantes son sus padres. Un extranjero que se encuentre de paso por el país. Hace un momento estaba yo oyendo una lamentable entrevista para una colombiana que vino con su esposo y que la detuvieron 2 días en el aeropuerto, que al final no la dejaron pasar y la regresaron a su patria. Bueno, si ella hubiera tenido, no lo hubieran tenido incomunicada, ¿verdad? Hubiera tenido el acceso a un abogado,
probablemente le hubieran podido promover un amparo por incomunicación. Entonces, un extranjero que venga de paso, un extranjero residente legal, uno ilegal, un migrante, cualquier persona que esté, cualquier individuo que esté bajo el poder de la autoridad mexicana puede promover un juicio de amparo, persona física. Y por supuesto que también las personas morales. Que pueden ser de derecho privado, de derecho social y órganos descentralizados y personas morales de carácter público. Es decir, prácticamente cualquier persona moral también puede promover un juicio de amparo. El de derecho privado, pues el señor Sabritas, el señor Pepsi Cola, el señor Sambors, el señor Sears, el señor Puerto Liverpool, el señor Palacio de Hierro, todas las personas morales, ustedes ya saben quiénes son las personas morales, de carácter privado, pueden promover un juicio de amparo. ¿Quiénes son las personas morales de derecho social, jóvenes? Ni idea. Los ¿Pueden sindicatos. ser los sindicatos? Los sindicatos son unos de ellos y las comunidades agrarias, ya sea comuneros o ejidatarios, también en su conjunto pueden promover un amparo. Sindicatos y comunidades agrarias. Y por último, órganos descentralizados y personas morales de carácter público. Como ustedes saben, el derecho administrativo contempla una serie de distintas personas de carácter morales, de carácter descentralizado, que auxilian al gobierno en distintas funciones, por ejemplo, en el protección del patrimonio cultural, en el fomento a la cultura, el fomento a la lectura, en los estudios, por ejemplo, el INEGI, que hace estudios de población y de desarrollo y geográficos y demás, por ejemplo, de fomento deportivo, de coordinación deportiva, de organización de olimpiadas, muchos tipos de órganos descentralizados también pueden promover, la misma UNAM, ¿no? Es una institución pública descentralizada, autónoma, también puede promover juicios de amparo. Y también personas morales de carácter público. Es decir, en muchos casos, la misma autoridad puede promover un juicio de amparo. Pero aquí sí con una condición, cuando actúen al mismo nivel que los particulares. Es decir, hay momentos en que la autoridad se encuentra al tú, por decirlo de modo coloquial, frente a los particulares. Y en ese caso, sí puede ser un quejoso en materia de amparo. Les pongo un ejemplo. La Secretaría de Educación Pública, ¿tienen ustedes idea cuántas escuelas públicas tienen en el país? Así piensen ustedes en las escuelas Niño Artillero, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, que todas se llaman igual, ¿no? ¿Cómo cuántas escuelas creen que haya por toda la República? A mí me impacta mucho cuando viajo, me gusta mucho viajar en carretera y pueblear, me impacta mucho que prácticamente no hay pueblito, ranchería a la que yo llegue, que no haya una telesecundaria, o que no haya un preescolar, o que no haya una primaria. Por lo menos eso sí es impresionante en todos lados. Y no se diga en las ciudades. ¿Cómo cuántas escuelas creen ustedes que tenga la SEP? Pues miles, la verdad.
Miles. Porque justamente en cada, no, yo también lo he notado, que cada pequeño, incluso poblado, por muy pequeño que sea, hay escuelas. Uh-huh. Y Entonces, adentro hay un héroe maestro, ¿verdad? Que hace maravillas. exacto. Miles, Scarlett, efectivamente. Den. Pues en la página oficial del gobierno dice que hay 5.373 escuelas públicas con 1.800.000 alumnos. Híjole, se me hacen muy pocas. ¿En qué página oficial y de qué gobierno tú? En el gobierno, aquí en la Administración Federal de Servicios Educativos, en el Distrito Federal. Ok, pero entonces esas son las escuelas federales. Nos faltan todas las locales, las estatales, que son muchas, muchas más. Por ahí yo alguna vez vi una estadística. América, buen dato, Eden, gracias. América. Justo iba a comentar que en el INEGI vienen al menos en preescolar, nivel preescolar, 71,000 escuelas. Bueno, 71,840 escuelas. Wow. Nada más nivel preescolar. Solo preescolar. Sí, la estadística, o más bien el número que yo había escuchado y leído en algún lugar, es de 500,000 de escuelas, 500,000 escuelas públicas en total, ¿no? Y bueno, ¿por qué les llamo la atención en esto? Estamos hablando de quejosos, personas morales de carácter público. ¿Cuántas de esas escuelas están en terrenos propios de la autoridad, ya sea federal o local? ¿Cuántas de esas escuelas están en terrenos rentados? ¿Cuántas de esas escuelas están en terrenos prestados? ¿Cuántas de esas escuelas están en terrenos agandallados, abandonados? O sea, el régimen jurídico de cada una de ese 500,000 de escuelas debe ser muy diverso. Algunas muy normales, en terrenos propiedad del Estado, otros prestados, otros alquilados. Y de esas relaciones se derivan muchos posibles conflictos jurídicos. Por ejemplo, una familia que dejó abandonado su terreno ahí, de repente ya pusieron una escuela y aparece la familia y reclama como suyo el terreno. Un inmueble que alguien le rentó a alguna de las SEP de los estados o a la SEP federal y la SEP por X razones ya no le paga la renta, pues tendrá que ser demandada a la SEP. Un fin de un contrato de comodato. Hay muchas escuelas que están en terrenos o en inmuebles prestados por fundaciones, por personas, y ya el dueño quiere la devolución de su terreno, pues tiene que demandar el finiquito del contrato de comodato. Si de esas situaciones legales se derivan juicios, estamos frente a una situación en la que la autoridad está al mismo nivel que el particular. Y vamos a suponer que en el juicio se condena a la SEP a la desocupación y entrega de un inmueble, y la SEP considera que esa sentencia es injusta, que está mal dictada, pues puede promover un amparo. Pero fíjense cómo estaría al mismo nivel que el particular. Fue juzgada y vencida en juicio al nivel del particular y por lo tanto puede promover un juicio de amparo para evitar que le lancen y para intentar modificar esa sentencia. Entonces ahí tenemos a la autoridad SEP que no está actuando como autoridad, sino que está actuando como particular, al nivel de los particulares. No como particular, porque está en cumplimiento de una función que la ley le obliga, pero me refiero a que jurídicamente está al mismo nivel. Entonces, cuando en conclusión una autoridad, una persona moral de carácter público, como dice ahí el inciso C, puede ser quejoso en materia de amparo cuando actúe al mismo nivel que los particulares. No como autoridad jerárquicamente superior, sino al mismo nivel. ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna duda? No, gracias. Entonces hablemos. Dime, Scarlett. Profesor, bueno, a mí no me quedó del todo claro todavía en la parte cuando la autoridad misma actúa al mismo nivel que los particulares. ¿Quién es entonces la autoridad responsable? ¿Es otra autoridad? Eden te lo va a contestar. Ok, profesor. ¿Yo? Eden.
Sí, tú. Ay, no, profe. ¿Por qué no? A ver, No Eden, sé. fíjate que sí lo vas a saber. Scarlett pregunta, no me queda claro por qué cuando la SEP actúa al mismo nivel de los particulares en un juicio de amparo, ¿quién va a ser la autoridad responsable? ¿A quién va a demandar la SEP? Esa es su pregunta. Y ¿A en el quién ejemplo dictó que la yo sentencia? puse, Eden, en el ejemplo que yo puse, dije, hay un tribunal que emite una sentencia donde condena a la SEP a la desocupación. Ahora sí dime tú, ¿quién es la autoridad responsable? El tribunal. ¿Ya ves cómo sí sabías, Eden? Es que no había escuchado el ejemplo, me puse nerviosa. Exactamente, estabas ahí viendo las novelas, seguramente. Sí, Scarlett, fíjate que en el ejemplo que yo puse, pues es el juez o el tribunal, tendría que ser un juez de distrito o un tribunal colegiado de apelación, que todavía parece que no existen, pero ya están en la ley, si no es un unitario de circuito, que sí existen. Son tribunales que tienen la facultad de dirimir controversias donde las autoridades son parte. Y cuando ese tribunal emite una sentencia, esa sentencia puede ser materia de un juicio de amparo. Te pongo otro ejemplo, Scarlett. Supongo que estás enterada que el gobierno federal está construyendo un trenecito y que ese tren requiere, entre muchos otros permisos, un permiso de impacto ambiental. Entonces llega el ejército, que es a quien le encargaron la construcción de este tren, y solicita, me imagino que va a ser a la CEDUBI o al, ¿sí, no? ¿Quién emitirá el impacto ambiental? Pues la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, ¿no? Y vamos a suponer que presenta su solicitud, a juicio del ejército cumple con todos los requisitos y la autoridad le niega el estudio de impacto ambiental. Estaríamos, Scarlett, ante el ejército que se tiene que someter a las decisiones de otra institución pública que es la Secretaría de Ecología. ¿Qué pasa si le niega ese permiso? Digo, ese estudio de impacto ambiental. Pues se puede amparar, Scarlett, respecto a esa negativa y alegar que se están violando derechos fundamentales en perjuicio del ejército y que por lo tanto no puede cumplir con su función encomendada de construir el tren. ¿Cómo vamos, Scarlett? Sí, ya entendí. Es que justo o sea, bueno, se me había como revuelto el cerebro un poco justo con esta parte de que también la autoridad podía ser el quejoso, pero ya ahorita con los ejemplos que dio ya me quedó clarísimo. Ok. Sí, pues a veces la autoridad actúa como si fuera particular, pidiendo permisos, pidiendo que se le imparta justicia y demás, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, vámonos con la autoridad responsable. ¿Se acuerdan que Franz nos hizo favor de leer la ley de amparo, artículo primero, que es el 103 constitucional, donde nos dijo un juicio de amparo procede contra la violación directa de derechos fundamentales del gobernado o también procede contra la invasión de esferas de competencia de federación hacia abajo o de abajo hacia la federación. Pues una autoridad responsable, los tipos de autoridad responsable primeros que podemos analizar son ellos. La autoridad que viole directamente derechos fundamentales del gobernado, esa sería la primera. La segunda, la autoridad federal que invade esferas de competencia de locales y municipales.
Y tercera, la autoridad local o municipal que invada esferas de competencia de la federación. Esos serían los tres tipos de autoridad responsable que podemos identificar. ¿Alguien me ayuda con la fracción segunda del artículo 5, por favor? Grecia. Profesor, perdón, yo tengo una duda antes de continuar. ¿Me podría repetir el primer tipo de autoridad derivada del artículo primero, por favor? Sí, es la autoridad que viola directamente un derecho fundamental de un gobernante. Por ejemplo, Grecia, yo soy el fiscal general de la República y como me caes muy gorda, giro una orden de presentación que implica privación de tu libertad, sin que sea yo juez, sin que esté debidamente fundada y motivada. Si van unos señores gordos y feos y te quieren detener y llevarte a la fiscalía, allá habría violación a tus derechos fundamentales. Porque como tú sabes, solo puede ser detenido por orden judicial, dictada por un juez competente, donde funde y motive las razones de tu detención. Y en este caso, un fiscal pues no tiene esas facultades, salvo que sea en flagrancia. Y como no es el caso, pues estarían violando tus derechos fundamentales. Ahí está la primer tipo de autoridad, ¿no? Alguien que dicta una orden de detención, de presentación, que implique privación de la libertad sin estar facultada para ello. ¿Quedó claro, Grecia? Sí, muchas gracias. A ti, Mónica, ¿en qué te puedo servir? Profesor, ¿y cuál era el otro tipo de autoridad? Es que no lo escuché. Ajá. Cuando la federación, alguna autoridad federal, invade esferas de competencia de una autoridad local o municipal. Ahí está el ejemplo que puse del cambio de uso de suelo, ¿te acuerdas? Sí, gracias. Y la tercera es cuando las autoridades locales o municipales invaden la esfera de competencia de la federación, como en el caso del gobernador de Veracruz que quería explotar petróleo. ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí, si alguien me hace favor de leer la fracción segunda del artículo 5, Mariana. Sí. Capítulo 2, capacidad y personería. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo, fracción segunda. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificarla o extinguirla dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos. Perdón que te interrumpa, Mariana, ahorita vamos a esa segunda parte. Vamos a quedarnos entonces con la primera, la autoridad responsable es quien dicta, según nos acaba de leer Mariana, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Nos quedamos primero con esta primera parte. Dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Es decir, el acto que es violatorio de derechos fundamentales. Entonces yo lo primero que tengo que identificar es quien dicta esa orden. Por ejemplo, Grecia. En el ejemplo que te puse de una absurda detención por un fiscal, ¿cómo identificarías a esa persona a la que dictó ese acto? Grecia. Pues, es que no entiendo cómo le identifico. O sea, no entiendo la pregunta porque pues es quien me lo ¿Te dictó, puse ¿no? como ejemplo que el fiscal te va a detener arbitrariamente? ¿Cómo sabes que es el fiscal el que te quiere detener?
no sé quién era. Cuando manda como a uno de sus subordinados, me tiene que decir, ¿no? De quién parte la orden. Te lo tiene que decir y no solo decírtelo, la Constitución dice que esa orden, ¿cómo tiene que ser? ¿En qué forma? ¿Constar en dónde? Tiene que ser por escrito. Efectivamente, tiene que ser por escrito. Entonces, para que tú identifiques quién dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar, te remites a la orden escrita. Y ves quién lo firma ahí abajo. El fiscal general de la República, o fiscal general de la Ciudad de México, o quien la haya firmado. Ya si ni siquiera hay orden por escrito, bueno, peor de violación, ¿no? Porque ese tipo de órdenes tienen que venir en un escrito que funde y motive. Entonces, lo primero que tienes que hacer para promover, para identificar a la autoridad responsable es quién firma la orden. En el ejemplo que le ponía yo a Grecia de una detención arbitraria, pues ¿quién firmó ese oficio? Y Grecia decía, o le pregunto a los señores gordos y feos que me van a detener, ¿no? ¿Quién los manda? Ah, pues nos manda el fiscal. Ah, pues contra él voy. Todas las sentencias son susceptibles de un juicio de amparo, de ser revisadas en un juicio de amparo. ¿Contra quién me voy? ¿Quién es la autoridad responsable? Pues quien emitió la sentencia, quien la firmó. Puede ser un tribunal unitario de primera instancia, entonces el juez. Puede ser un tribunal de apelación, segunda instancia, pues los magistrados que dictaron esa orden. La sala del Tribunal Superior puede ser, por ejemplo. O a lo mejor es una orden de demolición de una construcción realizada fuera del margen de la ley. Por ejemplo, los que vivimos en el sur, a lo mejor identifican un edificio que está ahí junto a la que llaman Presa Ansaldo, sobre Periférico, yendo de sur a norte, un poco antes de llegar a San Jerónimo, donde está la banderota. Hay un edificio a medio construir que ya están demoliendo, de hecho. Un edificio muy grande. Ese edificio se está demoliendo por órdenes del gobierno del Distrito Federal, porque se tramitaron ilegalmente los permisos de construcción. Y se promovieron varios amparos contra esa orden de demolición. ¿Quién era la autoridad responsable? Quien firmó esa orden de demolición y que en este caso estaba firmado directamente, hasta donde entiendo, por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Entonces, primero, identificar quién dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto. Si te van a detener, Grecia, así en el ejemplo absurdo que te puse, tienes que identificar en primer lugar quién dicta la orden de aprehensión. Y sería el fiscal general. Pero también quién va a ejecutar esa orden de aprehensión, que serían los señores gordos y feos pertenecientes a lo mejor a la policía de investigación. Entonces tienes que identificar quién va a ejecutar y señalas como autoridad responsable a quien vaya a ejecutar esa orden de aprehensión o esa detención. Y en tu juicio de amparo se aclaran los dos. ¿Sí? Entonces, ¿puedes señalar a los dos como autoridad responsable? Debes señalar a los dos. Porque si no, es muy probable que tu juicio de amparo se declare improcedente. Tendrías que señalar autoridad ordenadora, fiscal general. Autoridad ejecutora, director de la Policía de Investigación. Porque, ¿qué pasa si tú nada más hoy no me pusiste atención y al momento de promover tu amparo solo señalas al fiscal general? Llegan los agentes a detenerte y tú les dices, mira, aquí está mi amparo en contra del fiscal general. Y ellos te pueden decir, si saben un poquito de amparo, que seguramente lo saben, te van a decir, pero mira, aquí dice que la suspensión de la orden es contra el fiscal general. Yo no soy fiscal general, yo soy agente de investigación. Por lo tanto, yo te tengo que detener porque si no yo incurro en responsabilidad. Yo tengo una orden de detenerte, aquí estás, te detengo. Te van a llevar ante el fiscal general
Y el fiscal, ese sí te va a soltar, porque el amparo sí lo promoviste contra él. Pero de la detención, del paseo y de la remisión, nadie te salva porque no señalaste a la autoridad ejecutora como autoridad responsable. Otro ejemplo, vamos a suponer que son parte ustedes en un juicio ejecutivo mercantil y el juez, como ustedes saben, en un ejecutivo mercantil, de inmediato ordena un requerimiento de pago y embargo si no se paga. Pero el juez no te va a ir a embargar. ¿Quién te va a ir a embargar? El juez dicta la orden de embargo, pero ¿quién va a tu casa a embargarte? El actuario. Es el actuario, ¿no? Actuario, efectivamente, el actuario es el que va. Entonces, si tú vas a promover un amparo contra ese embargo, tienes que señalar, Grecia, fíjate bien, autoridad ordenadora el juez, autoridad ejecutora el actuario. Si llega el actuario y él no está señalado como autoridad, te puede embargar. Remite su acta donde levantó el embargo, se lo da al juez y evidentemente el juez revocará el embargo. Pero de que llegan y te molestan y te embargan, no estarían violando ninguna ley en tu perjuicio. ¿Queda claro entonces la diferencia entre la autoridad ordenadora o ejecutora? También entiéndase, dentro de este primer renglón que puse yo en rojo, las autoridades legislativas. Las autoridades legislativas, por ejemplo, diputados y senadores acaban de aprobar una modificación legal inconstitucional. Yo estoy seguro de que es inconstitucional, que fue vía legal a definir que la Guardia Nacional estará bajo el mando militar. En la Constitución dice lo contrario, dice que tendrá un mando civil, pero legalmente ya le asignaron un mando militar. Ahí hay una violación a la Constitución. Ahí procede 1000 amparos. ¿A quién vas a señalar como autoridad responsable, jóvenes? ¿Al presidente de la República que promovió la iniciativa? ¿Al director de la Guardia Civil porque es quien está actuando? ¿O a quién? Al legislador, ¿no? ¿A quién? Al legislador. A la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Efectivamente, Regina, legislador, porque fueron los legisladores quien aprobaron esa ley. Entonces sería la primera opción, quien dicta. Aprobaron una ley, esa ley es violatoria de derechos fundamentales, luego entonces esos que la aprobaron serán autoridad responsable para efectos del amparo. Vámonos a la segunda parte. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Dime, Jacqueline. Ay, profe, perdón, es que yo me perdí, o sea, ¿por qué no es suficiente con que solamente señale al fiscal general? O sea, ¿por qué debo de señalar a la autoridad ordenadora? Porque, no, señala, el fiscal general es la ordenadora, pero siempre, no siempre, en muchos de los casos, Jacqueline, la autoridad ordenadora se hace ayudar de otras autoridades que ejecutan sus órdenes. Y no se trata de lo mismo. Hay un principio que se llama de estricto derecho. ¿Te acuerdas cuando hablamos del juicio, de los principios fundamentales del juicio de amparo? Entonces, un juez de amparo no puede irse más allá, salvo en algunos casos de excepción de la suplencia de la queja, pero la regla general es no te puedes ir más allá que lo que el quejoso plantea en su demanda. Y si el quejoso plantea que la única autoridad responsable es el fiscal, ese amparo no funciona para los agentes de investigación, aun cuando estén actuando por órdenes del fiscal, y que me imagino que de ahí viene un poco tu duda, ¿no? Dice, pero no están actuando solos, ¿fue el fiscal el que los mandó? Sí, claro, pero recuerda que también en el momento de ejecutar pueden venir vicios en la ejecución que no ordenó la autoridad ordenadora.
Te pongo un ejemplo. El fiscal, abusando de su puesto, de su poder, ordena la detención de Grecia. Y van por Grecia. Y Grecia se asusta mucho y empieza a gritar y a patalear y a lo mejor hasta decir groserías. Como cualquiera de nosotros que nos asustaríamos y van a detenernos, ¿no? Y entonces los agentes de investigación le empiezan a dar desapes. Cállate. Y la amarran, ¿no? Para que se esté quieta. ¿Ahí hay violación, Jacqueline, a los derechos fundamentales de Grecia? Sí. Estarían atentando contra su integridad física, ¿no? Injustificadamente. ¿El fiscal ordenó eso, Jacqueline? Pues, creo que no. No, ¿verdad? Lo que, No. por ejemplo, dije que ordenó fue la detención y la No. remisión. No que le dieran sus apes ni que la amarraran, ¿no? Menos que la torturen. Entonces, por eso hay que señalar a ambas autoridades para que cada quien atienda la parte que le corresponde. El fiscal es el que ordena, pero no va corriendo a perseguir a Grecia. Los agentes de investigación no ordenaron nada, cumplen órdenes, pero lo tienen que hacer conforme a la orden que se les dio y conforme a la ley. Entonces, cada una de las autoridades tiene que responder de acuerdo a su actuación dentro y con relación al acto reclamado. A lo mejor yo voy a promover como abogado de Grecia un amparo que vaya contra la incomunicación, contra la tortura, contra las lesiones, pero no contra la detención, porque la detención lamentablemente está bien dictada, suponiendo, ¿no? Pero entonces los vicios son en la ejecución. Por eso hay que señalar muy precisamente qué le imputas a cada una de las autoridades. ¿Quedó un poco más claro, Jacqueline? Sí, ya, gracias. Bien, el acto reclamado que se le imputa a la autoridad responsable tiene que presentar estas características. Tiene que modificar una situación jurídica. ¿Cómo? Creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas que no existían antes y que con el acto reclamado aparecen. Grecia estaba muy contenta viendo su programa favorito, La Rosa de Guadalupe, en su casa, feliz, tomándose un té de hierbas, y en eso suena la puerta a golpes muy fuertes, abre y ¡pum!, la detienen. Nueva situación jurídica. Privada de su libertad. Nueva situación jurídica. Generada por el acto reclamado. En este caso sería una creación de una situación jurídica, la privación de su libertad, o una extinción de su situación jurídica, la pérdida de la libertad. El acto reclamado, para que sea materia de un juicio de amparo y que se le pueda imputar a una autoridad responsable, que es la parte que estamos ahorita analizando, tiene entonces que crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Esto no existía, jurídicamente hablando, ahora existe. Este terreno era mío ayer, hoy por el decreto expropiatorio ya no es mío, ahora es de la federación. Hay una nueva situación jurídica que me afecta. Puedo demandar a la autoridad que emitió ese decreto expropiatorio. ¿Vamos bien? Siguiente dato importante. ¿Cómo actúa la autoridad? De manera unilateral y obligatoria. ¿O a alguno de ustedes el presidente les pidió permiso para construir el Tren Maya? No, ¿verdad? ¿Creen que nos debía de pedir permiso? Pues la verdad es que no. Él es el presidente y él tiene esas facultades de determinar qué obra pública se construye y cuál no. Que si debió haber hecho una consulta, que si
Bueno, esas son cuestiones políticas, pero jurídicamente hablando, no le tenía que pedir permiso a nadie. ¿Por qué? Porque la autoridad, en la mayoría de los casos, puede actuar de forma unilateral y obligatoria. Unilateral porque está dentro de sus facultades y obligatoria porque todo mundo tenemos que acatar. ¿Se imaginan un gobierno que tuviera que estar pidiendo permiso para todo? Pues valiente gobierno, no sirve para nada, ¿no? Nosotros elegimos al gobernante, este nombra a sus funcionarios y a trabajar de manera unilateral y ejerciendo obligatoriedad en sus decisiones y acciones. Claro que cuando esta obligatoriedad o esta unilateralidad implique violación a derechos fundamentales, bueno, entonces yo tengo la posibilidad como gobernado de promover un juicio de amparo. Es legítimo que me defienda, ¿no? El juicio de amparo es, digamos, mi escudo, así como el del Capitán América, ¿no? Como gobernado para respecto a esta unilateralidad y esta obligatoriedad. Si es legítimo lo que está dictando, modificando, extinguiendo la autoridad, pues ni modo, el juicio de amparo me lo van a negar. Si es violatorio de mis derechos fundamentales injustificadamente, que esa es otra, tiene que ser injustificado. Por ejemplo, a un delincuente cuando lo privan de su libertad, ¿le están violando sus derechos fundamentales? ¿No, Eden? ¿No le están coartando su derecho a la libertad? Si tienen pruebas, no. Entonces no tenía derecho a la libertad. Pero es como medida precautoria, ¿no? O definitiva, una sentencia definitiva. ¿No le están violentando un derecho fundamental? El de la libertad física. No, porque está justificado. Entonces está justificado, pero sí le están violando su derecho a la libertad, pero de manera justificada. Vamos a suponer que te expropian tu casa, Eden, porque ahí decidieron que van a hacer un jardín de niños. ¿Estarían violando tu derecho fundamental? Sí, pero está justificado. Exactamente. Entonces, son dos cosas distintas. El juicio de amparo obliga a la autoridad responsable a justificar. Probablemente una sentencia de amparo diga, efectivamente se probó que la autoridad expropió la casa de Eden. Pero como se justifica, porque en esa colonia no hay ningún kinder y hay muchos niños chiquitos, y si salen a otra colonia corren el riesgo de que los atropellen y los roben, perfectamente bien expropiada la casa de Eden. Que se le pague lo que vale su casa y que se vaya a vivir a otro lado. Entonces, claro que muchos actos de autoridad implican violación a derechos fundamentales, pero de manera justificada. Y el juicio de amparo, precisamente, en gran medida versará para eso, para ver si se fue justificado o no la actuación de la autoridad. Bien, y conforme al nuevo régimen de derechos humanos y a la nueva ley del 2013, se incluye esta figura, la de la omisión. Hasta aquí habíamos hablado de una autoridad que dicte, que ordene, que ejecute o que trate de ejecutar. Es decir, una autoridad que haga algo. Ahora hablemos de una autoridad que no hace algo. Es decir, que omite. Por ejemplo, señor policía, Marta está robando un banco. Es mi alumna, yo la conocí, es ella. Atrápela. Y entonces el policía dice, ay, qué flojera. No, además Marta se ve que es atlética, deportista. Si yo me echo a correr tras ella, ni la voy a alcanzar. Dice el policía, no, ya que se vaya. ¿Qué está haciendo ahí la autoridad? Omitiendo una obligación, que es la de perseguir a los malos, ¿no? A los ladrones en este caso. Señor director de obras o no sé quién sea, la verdad, pero vamos a suponer que es el de obras de la alcaldía Coyoacán. Quiero construir un edificio en mi terreno, dame el permiso de construcción. Aquí están todos los requisitos que me pediste y que dice la ley.
ahí está mi solicitud. Pasa un mes, pasan 2 meses, oiga, ¿ya salió mi autorización? No. 3 meses, ¿ya salió? No. 4 meses, ¿ya salió? No. 5, 6. Oiga, pues, ¿qué pasó, no? Ahí la autoridad está omitiendo. El simple hecho de no darme respuesta. A lo mejor me la va a dar y va a ser negativa porque en ese lugar no se puede construir el edificio que yo quiero, pero me tiene que contestar, esa es su obligación. Está omitiendo contestarme. La omisión también es violatoria de derechos fundamentales. Señor IMSS, vengo a vacunarme. No, pues, ¿qué crees? No tengo vacunas. Esa es una omisión de la autoridad de salud que tiene la obligación de proporcionarme las vacunas. Si yo fuera derechohabiente del IMSS y necesito una vacuna. O señor IMSS, vengo a que me cures la pierna porque está rota, o vengo a que me quites este tumor, y la autoridad de salud no atiende esa petición, hay una omisión. Y esa omisión puede ser materia de un juicio de amparo. Y el efecto de una sentencia que ampare es una sentencia que obligará a la autoridad a actuar de cierta forma. En el caso del ejemplo que puse yo, diciendo que la autoridad no me da el permiso de construcción, la sentencia de amparo no le va a obligar a que me dé el permiso, la va a obligar a que me conteste si sí me da el permiso o no me da el permiso. Si no me da el permiso, eso ya será materia de otro amparo para que me lo dé. Pero el primer amparo es solo para que me conteste. Un juez penal que pasa, creo que son 2 años ahora lo que tienen los jueces penales para emitir sentencia definitiva, ¿no? Máximo. ¿Qué pasa si ya van 2 años y un día? Amparo para obligar al juez que ya emita una sentencia definitiva, porque es un derecho constitucional el que le emita en cierto tiempo. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces queda claro que la autoridad responsable puede ser ordenadora y puede ser ejecutora. Y la naturaleza del acto es precisamente una u otra. ¿Qué puede hacer una autoridad responsable para ser demandada en un juicio de amparo? ¿En qué casos una autoridad responsable puede ser considerada como tal en un juicio de amparo? Primera hipótesis, que le falte motivación legal. ¿Alguien me puede explicar qué es la motivación y qué es la fundamentación? Ya ven que siempre siempre lo decimos y la Constitución lo establece. La autoridad siempre debe fundar y motivar sus actos. ¿Qué significa eso? Pues el motivo es la razón que te impulsa a realizar cierto acto jurídico y la fundamentación es la base legal con la cual puedes actuar para responder a este acto jurídico o simplemente defenderlo, ¿no? Ok, vamos bien. Jacqueline. Creo que fundamentar es cuando, o sea, está en la ley como tal, y motivar me parece que es como bajar al caso concreto. Decirlo, pues, ajá, sí, o sea, Efectivamente. Fundamentar es invocar la ley, motivar es el razonamiento de por qué aplicas esa ley. Marta. Sí, iba a decir que la motivación son como las circunstancias específicas, especiales que dan origen a este acto, y la fundamentación tiene que ver con las normas jurídicas que regulan dicho acto, es decir, como la base legal para dar sustento a este acto. Perfecto. Entonces imagínense, está Grecia viendo su programa favorito, que ya nos dijo que es La Rosa de Guadalupe, le tocan la puerta, la interrumpen, va y abre y dice, ¿es usted Grecia Calderón? Sí. Ah, pues venimos a embargarle. Tiene que pagar 300,000 pesos y si no le embargo ahorita mismo bienes de su propiedad. Con fundamento en el artículo tal y tal del Código de Comercio. Punto. ¿Qué le falta a esa orden?
¿La razón? Y en términos de los términos que estamos hablando ahorita, ¿qué le falta? ¿Fundamentación o motivación? Motivación. Motivación. ¿Perdón? Motivación. Motivación, porque sí dijo, con base en el artículo tal del Código de Comercio, se dicta esta orden de requerimiento y embargo. Pero no le dice, en el caso de Grecia, por qué ella, quién la demandó, qué se alega, cuánto debe. Esa sería la motivación que bien nos aclaraba Marta, que son las circunstancias, ¿no? O puede haber una orden al revés, que le falte fundamentación. Es decir, si cuentan las circunstancias que usted aparece, le dicen a Grecia, como deudora en un crédito que solicitó para comprar un coche, que se llevó usted un bonito Sentra rojo cereza automático, modelo 2022, y que ya no lo está pagando. Tendría que pagar una mensualidad y ya pagó las 3 primeras y a partir de la 4ª ya no pagó nada. Y por eso, orden de embargo. ¿Qué le falta a esa orden? Pues la fundamentación. O sea, sí le están diciendo la motivación que deriva de un contrato de compra-crédito, pago a plazos, bla, 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 pero no invocan los artículos del Código de Comercio que está violando y por lo que procede el embargo. Entonces, todo acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y debidamente motivado. La falta de alguna de estas dos convierte a la autoridad que emite el acto o que ejecute el acto en autoridad responsable. También puede ser que la autoridad esté violando directamente una norma jurídica. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo todavía era pasambres, me tocó que me habla una tía y me dice, oye, me acaban de clausurar mi restaurancito. Ella tenía un pequeño restaurante allá en Azcapotzalco, clavería. Y pues yo sabía muy poco de derecho administrativo y menos de derecho procesal administrativo, pues ahí voy a ayudar, ¿no? Y entonces llego y resulta que la Secretaría de Salud del entonces gobierno del Distrito Federal ordenó una supervisión en materia de salubridad al negocio de mi tía y realizó la supervisión y encontró que le faltaba la dimensión a la famosa campana esta para sacar los gases donde se cocina y que las puertas de emergencia, que sí las tenía, le faltaban 10 centímetros de ancho del mínimo requerido, y creo que le faltaba un extintor de los 2 que tenían, necesitaba tener 3 o 4 fallas. Y por esa razón le clausuran, ¿no? Y entonces, analizando la ley de salud de esa época, la que se refería a las supervisiones, decía que efectivamente la Secretaría de Salud tenía derecho a realizar esas supervisiones, pero en ningún lado decía que podía ordenar el secretario de Salud o el subsecretario de Supervisiones, ya no me acuerdo quién fue porque le estoy hablando de hace 25 años, que podía ordenar clausuras. Podía hacer verificación y levantar un acta, pero decía en la parte de sanciones que las clausuras las tenía que ordenar directamente el director jurídico y de gobierno. Y esta clausura estaba firmada directamente por el secretario o subsecretario de Salud. ¿Qué pasó ahí? Es un acto de autoridad que creó una situación jurídica nueva, pero violando una norma jurídica. Porque ustedes saben que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculte, no lo que quiere. Y si la ley facultaba al director jurídico y de gobierno del gobierno central a decretar o determinar clausuras, el subsecretario no podía hacerlo. Entonces ahí hay una violación directa a una norma jurídica. ¿Estaba fundamentado? Sí. Venían todos los artículos de la ley de salud de la época. ¿Estaba motivado? Sí. Porque había una orden de supervisión, porque se llevó a cabo la supervisión, porque encontraron algunas fallas. Pero ¿qué pasaba? Que la orden de clausura violaba una norma jurídica.
y por lo tanto el amparo era procedente. Por cierto, ese asunto lo arreglamos de otra manera. Me presenté al lugar donde le decretaron la clausura y les dije, oigan, yo noto esto. Y la verdad es que el jefe del departamento, muy honesto, me dice, sí, mire, pocas gentes se dan cuenta de esto, pero tiene usted razón, no estamos facultados para clausurar. Pero ¿qué le parece que no se ampare? Pues se va a tardar tanto tiempo y a mí lo que me interesa es que el negocio de su tía cumpla. ¿Cuánto tiempo necesita su tía para arreglar esto? Pues que en 15 días queda. Nos levantaron la clausura en ese momento, le dieron los 15 días, siguió trabajando, hizo las reparaciones, metimos un oficio con los comprobantes de que ya se habían hecho las reparaciones y asunto terminado. Esto también se los comparto para que vean que a veces los abogados, aunque debemos de ser buenos para el pleito, debemos ser mucho mejores para la conciliación. A un cliente varias veces, en la mayoría de las ocasiones, le viene mejor que uno sea capaz de resolver los asuntos sin pleitos a llevarlo a grandes juicios, ¿no? Que tal cual lo iba a ganar, el jefe de departamento me dijo, si alegas esto, por supuesto que te van a levantar la clausura. Claro, después yo voy a volver a ordenar la supervisión y ahora sí llevaré la orden del jefe de gobierno y te vamos a clausurar. Mejor que arregle tu tía su negocio y asunto terminado, ¿no? Y así es como sucedió. Bueno, vamos llegando al final de la clase de hoy. 2 asuntitos más. Cuarta hipótesis, cuando la autoridad ejecutora no se ajusta a lo ordenado. Me parece que fue Scarlett la que dijo, ¿y por qué es que autoridad ejecutora y ordenadora, por qué lo tengo que promover ante los dos? Pues justo por eso, Scarlett, porque puede ser que la autoridad al ejecutar se va más allá del que le ordenaron o ejecuta mal. Entonces, esta sería la cuarta hipótesis. Y la 15, cuando la autoridad ejecutora actúa sin orden previo. Es decir, un agente que detiene a alguien no en flagrancia, sin orden de detención. O una autoridad que clausura un negocio administrativamente sin que hubiera una orden de verificación previa. O un actuario que embarga sin que el juez le ordene embargar. Y ahí estaríamos frente a una autoridad que ejecuta sin un orden previo y simplemente por esa razón es una ejecución ilegal y puede ser materia de un juicio de amparo que seguramente se ganará. Estas son las 5 hipótesis en las que una autoridad o por las que una autoridad se puede convertir en autoridad responsable para efectos del amparo.